vamos con otro gran partido de Nico Paz, en este caso contra el Sassuolo. Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Turno en el que realizo el seguimiento de Nico Paz, también de Jacobo Ramón, pero sobre todo me voy a centrar en Nico Paz. Voy a dar algún apunte de Jacobo porque creo que es interesante, sobre todo el partido que ha hecho especialmente con balón, el central español, pero me voy a centrar nuevamente en Nico Paz porque ha hecho un gran partido nuevamente. Spoiler, MVP del partido ha sido nuevamente el jugador canterano del Real Madrid. Y es que este jugador es espectacular. Yo cada vez lo veo sinceramente más maduro. O sea, hace tiempo ya que no tengo ninguna duda sobre que este es un jugador de 100 millones, como siempre me gusta decir. Y está claro que el Madrid, veremos cómo va la temporada, pero está claro que el Madrid, sea como sea, le tiene que hacer un hueco a este jugador. Y si tiene que caer algún jugador importante del centro del campo, que caiga, porque este jugador, por el precio que nos costaría a nosotros, es absolutamente sí o sí. Tiene que volver el año que viene. Y es que en este partido Nico, bueno, como siempre, arranca desde la posición del 10 con un doble pivote muy bien establecido por parte de Cesc Fábregas, en este caso formado por el argentino Perrone y el francés Caqueret. Y en los primeros minutos de partido siempre le cuesta a Nico Paz encontrarse y a sus compañeros encontrarle. También porque obviamente el rival sabe a quién tiene que evitar que reciba el balón, sobre todo en esos primeros minutos en los que por supuesto estás al 100% de concentración y estás con toda la energía. Pues a Nico Paz le cuesta entrar un poco más en situación de juego, ¿no? Le cuesta calentarse, digamos, entrar en el partido. Una vez entra en el partido, él es el que normalmente lo suele romper, ¿no? El que lo suele trasladar de manera positiva para su equipo. Pero como digo, en los primeros minutos le cuesta entrar en el partido. De hecho, hasta el minuto 10 no se puede hablar, no puedo mencionar algo de Nico Paz más allá de pues algún tipo pase de estos cortos que le dan y tú devuelves, en fin, este tipo de pases que se dan normales en el fútbol. Pero hasta el minuto 10, como digo, no había nada que destacar de Nico. Y es que en el minuto 10, como digo, no estaba entrando en contacto con el balón, así que decidió bajar a la zona del lateral derecho para que le encontrasen. Ya sabéis que en la zona de la banda, especialmente Nico siendo zurdo, cayendo al lateral derecho, pues si recibe en esa zona va a tener todo el campo de visión abierto y a partir de ahí puede empezar a triangular la jugada o hacer un cambio de orientación, en fin, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sin embargo, Caqueret, que era el jugador que le tenía que dar ese balón, prefirió buscar por dentro a Perrone. Buena decisión, porque además era un pase vertical y inició de hecho la jugada del como por el sector izquierdo. Y el balón, tras varios rechaces, una buena jugada de Jesús Rodríguez por el sector izquierdo, acabó en la frontal del sector derecho. Le cae a un compañero de Nico que se la deja de cara, porque Nico había acompañado un poco ese ataque. Había partidos del lateral derecho, pero obviamente son jugadores su media punta y especialmente en esos minutos de partido en los que estás empezando, pues cómo no va a llegar a esa zona, ¿no? Y el balón le cae a Nico, controla y realiza un disparo bastante blando. O sea, no tenía mucho tiempo y espacio para armar el disparo, pero sí siendo Nico. O sea, para otro jugador dirías, bueno, está en una situación algo límite, digamos, bastante que se saca el disparo, pero teniendo en cuenta que Nico lo suele armar bastante rápido, creo que podría haber hecho un disparo mejor, ¿no? Como digo, bastante blando ahí al primer palo. También estaba bien colocado el portero, así que puede hacer ver todavía como que el tiro es menos importante o potente, o que tenía un veneno mayor del que si el portero hubiese estado peor colocado, se hubiese podido transmitir esa jugada. Muy poco después llegaba el primer gol del Como. Nula incidencia de Nico en este caso. Es una jugada ensayada en un córner. Aunque es una jugada ensayada que acaba en gol, es una jugada ensayada terriblemente ejecutada, porque cada acción iba siendo peor que la siguiente. O sea, el pase desde el córner va con bote. El desmarque a un desmarque de Caqueret entre el pico de área grande y pico de área pequeña. El pase de Caqueret también va con bote al jugador que estaba en la frontal, Alberto Moreno, que se supone que tendría que disparar de primeras, o ese sería el tipo de jugada que habían planeado. Pero Alberto Moreno está muy metido en la jugada, así que tiene que controlar también, como le venía con bote encima todavía con mayor motivo. Y hace un tiro pase, digamos, hay una serie de rechaces, le cae a Dubicas, que era el delantero que estaba jugando en este caso, en este partido, en lugar de Morata, y pugnando con el central y con el portero medio vencido, logra tirar un poco así a la remanguillé, como se suele decir, y acaba dentro.
A partir de ahí, el Como ya sí empieza a tener algo más el control del balón, el control del partido. No es que hasta ese momento no lo tuviese, pero sí que con ese gol de ventaja, pues todavía con mayor sentido, ¿no? Y pues Nico Paz pues empezaba lógicamente a tener algo más de trascendencia en el partido. Ya no es solo un jugador que te deje jugadas, que te deja jugadas de highlights, obviamente, sino que también es un jugador que ayuda también a su equipo a poder tener ese punto de posesión, de asentarlo en zonas peligrosas para el rival y ese tipo de cosas. Unos minutos después, un gran pase vertical por arriba de Jacobo Ramón con la zurda al desmarque de Perrone hacia el pico de área derecho. Deja el balón atrás con la cabeza precisamente para Nico y Nico no se la piensa, o sea, le venía con bote el balón, pero no se la piensa, la pega de diestra. El tiro es bastante malo, es muy potente pero muy desviado, ya digo, la había pegado con bote. Es un jugador, pues ya digo, que tiene, si hay un jugador en el Como especialmente que tiene este tipo de licencias de jugarse este tipo de disparos, es Nico. Aparte porque es la estrella del equipo, es porque con el golpeo que tiene, ¿cómo vas a decirle que no dispare? De hecho, en este partido acabó con 6 tiros, el doble que cualquier otro jugador del partido. Luego tuvo una pequeña fase en la que acumuló un par o tres de pérdidas, una de ellas de fuera de guión, porque era un pase muy mal ejecutado en una zona bastante peligrosa. Y digo que está fuera de guión porque es un pase en el que no tiene la línea de pase precisamente a su compañero tapada, ni mucho menos, no está siendo encimado ni nada, es simplemente un fallo, ¿no? Lo que pasa es que sí que es una jugada que da origen a prácticamente al primer tiro, si no me equivoco, del Sassuolo, y es que en 2-3 pases acaban realizando la jugada por el sector izquierdo y acaba con un pase atrás a Nemanja Matic, el histórico jugador de, entre otros, el Manchester United y el Chelsea. Y el disparo no fue nada del otro mundo, pero sí que se había generado esa situación de peligro por un pase bastante malo de Nico Paz. Y luego otra pérdida que sí que en este caso es una pérdida algo más normal porque recibe en la posición de 10 y está contra 2 de espaldas, entonces entre esos dos pues le roban el balón, pero sí que esa jugada la consiguen ensuciar un poco sus dos compañeros del centro del campo, Caqueret y Perrone, y Nico Paz, que había acompañado muy bien ese repliegue, es el que acaba terminando de, entre comillas, recuperar ese balón, cediendo al portero, a su portero, y pudiendo desbaratar esa jugada que ya digo que había perdido Nico Paz en una situación muy habitual porque es un 10 que está recibiendo de espaldas y tiene a dos jugadores. Siguiendo esta línea de acción defensiva, de repliegue de Nico Paz, en este caso un muy mal pase de Caqueret, muy mal pase porque la intención era buena, pero la ejecución quedaba a 5 o 7 metros del destinatario, que era precisamente Nico, y Nico, ya digo, realiza un buen repliegue por ese sector izquierdo del ataque del Sassuolo, impide el ataque rápido, obliga a frenar incluso, y no solo a frenar la jugada, sino a tener que reiniciar el juego. El jugador que ya salía al ataque, al vérselas con Nico, no pudo hacer un pase vertical ni progresar la jugada por esa zona y decidió retrasar a los centrales e incluso al portero. De esa manera conseguía Nico, con ese esfuerzo defensivo, no solo frenar el ataque del Sassuolo, sino obligarles incluso a reiniciarlo. Entre medias, pues bueno, lo que es Nico, ¿no? Recibía, protegía muy bien, cada vez protege mejor el balón, amaga con esos amagos corporales que hace tan increíbles, se hacía hueco con ese amago corporal, abría a Jesús Rodríguez por la izquierda para el contraataque, algo similar, pero en este caso para Dai en la derecha, luego una acción en la que recibe del saque de banda, hace un par de toques, aguanta bien, protege el balón, mantiene la posesión para el Como. En otra ocasión controla, amago también, medio giro, cambio de juego, en fin, lo que es Nico, y así mucho más entrelazando, mucho más metido en el partido, en el juego de su equipo. Y en el minuto 38 llega una de las acciones del partido por parte de Nico, y es que es una jugada larga, que en esta os voy a sacar las imágenes porque Nico participa en el inicio y sobre todo en el final. En el inicio ahí veis como Nico recibe, la protege muy bien. Es curioso porque está mirando hacia la derecha cuando va a recibir, pero sin embargo la amenaza le llega desde la espalda y desde la izquierda. Aún así, entre esos dos jugadores se consigue colar con un recorte
que parece caño, no creo que sea caño, pero no es relevante, pero parece un caño. Arranca pugnando con uno de esos dos jugadores que había seguido en la jugada y juega bien con Pogboda, su lateral derecho. La jugada no termina de ser peligrosa porque entre Pogboda y Adai en el sector diestro, en la banda derecha, se lían, pero bueno, por lo menos consiguen aguantar la posesión para el Como. Esta jugada se sigue desarrollando, ¿no? Empiezan a jugar centro del campo, tal. Acaba en el sector izquierdo y le llega el balón a Jesús Rodríguez, que metía un centro al área. Un centro que estaba bien decidido el meter ese centro, porque tanto Nico como otros dos compañeros, Dubicas obviamente, el 9, estaban cargando bien el área y es una buena situación para poder poner el centro, pero el propio Jesús se lleva las manos a la cabeza porque hace un centro absolutamente desastroso, hace un globo, de hecho, pero un globo que coge una altura increíble, o sea, es muy difícil hacer ese pase queriendo, en este caso Jesús lo hace sin querer, pero sí que hay que decirlo, es un balón absolutamente soñado para cualquier jugador que sepa hacer una chilena. Y en este caso, Nico Paz hace una chilena absolutamente espectacular. No le termina de dar mucha altura a ese balón. También el portero está algo adelantado. Entonces, quieras o no, si ese balón le das 20 centímetros más de altura y el portero está medio metro más atrás, pues quizá esa parada del portero hubiese sido todavía más complicada y hubiese sido todavía más estética la jugada, ¿no? Pero la chilena de Nico es absolutamente espectacular. Y lo que me gusta destacar de este tipo de acciones no es que acabe o no acabe en gol. Si acaba en gol, por supuesto, mejor, ¿no? Pero lo que me gusta destacar es que ha hecho este tipo de jugada. Es decir, en el repertorio de Nico Paz, que es el jugador del que estoy hablando, existe esa jugada. Entonces, hoy no ha entrado, pero vete tú a saber en otra ocasión, cuando tenga otra vez esa opción de hacer esa chilena, aunque pocos balones más perfectos le van a caer, porque ese globo ya digo que es el soñado por cualquier chilenero, podríamos decir, pero sí que, vamos, viendo cómo ejecuta la chilena, no me extrañaría que a lo largo de su carrera alguna consiguiese meter, vamos. Y de esa manera llegábamos al descanso, con ese 1-0 a favor del Como. Y me gustaría dejar un detalle sobre Nico, porque ya sabéis que yo le comparo mucho con Jude Bellingham. Me parece que tienen un estilo muy similar a la hora de jugar, a la hora de competir incluso. Y incluso comparten defecto. Comparten defecto, es algo que yo le he visto a Jude Bellingham desde hace mucho tiempo. No lo he dicho, yo creo que nunca, y de Nico lo he ido viendo partido tras partido, y cuando lo ves ya en varios partidos, lógicamente ya es algo constante y es algo que puedes catalogar como defecto. A ver, todos los jugadores en la historia del fútbol han tenido defectos, ¿vale? Unos más visibles, otros menos visibles, pero todos han tenido. Y es que me parece que tanto Nico como Jude precipitan mucho el pase en muchas ocasiones. Y quieras o no, son jugadores de 1,85, 1,86, son jugadores altos, de piernas largas. Entonces, tienes que tener el control perfecto de la jugada, del tempo de la jugada, para poder sacar un buen pase. Y tanto Nico como Jude muchas veces precipitan esa jugada. Ven bien la acción, o sea, ven bien que tienen que dar ese envío en largo, ese envío rasante, pero se les queda corto, porque no terminan de controlar el tempo de la jugada. Sin embargo, es paradójico porque precisamente gracias a este defecto, en este preciso partido, Nico logra hacer ver cómo, si este defecto lo pule, consigue meter un pase espectacular. Y es que en la segunda parte, en el inicio, en el minuto 52 o así, segundo gol del Como, una asistencia absolutamente espectacular de Nico, lo vais a tener ahora en imágenes. Un gran pase de Jacobo, lo recibe Nico, gira con control absolutamente total del balón. Y ahí lo vais a ver cómo hace un amago absolutamente clave en la jugada, porque si en ese amago, en lugar de amagar, mete ya el pase hubiese quedado corto o hubiese quedado largo, porque no hubiese conectado de manera buena el timing entre el pasador, que es él, y el jugador que hacía el desmarque, que era Alberto Moreno. Sin embargo, en este caso sí que controla perfectamente el tempo de la jugada, el tempo de la acción, el tempo del desmarque del compañero, y hace ese pequeño amago, y justo después ahí sí ejecuta el pase. El pase es picado, seco, absolutamente perfecto al desmarque de Alberto Moreno, que se anticipa al portero, roza con la cabeza. Eso le hace que el portero no lo tenga en control. De hecho, le da en el hombro al portero y acaba dentro. Pero ya digo, es la clave de la jugada. Ese amago que en muchas otras ocasiones, tanto él como Jude,
no hacen el amago, sino que directamente se precipitan haciendo ese pase. En este caso controla perfectamente el tempo y de esa manera consigue luego que acaben con la jugada. Y en esta segunda parte sobre Nico, poco más que destacar, sinceramente. Una jugada en el minuto 67, jugada que empieza precisamente con Nico en la izquierda, en la salida de balón. Se desarrolla una posesión normal del Como. La jugada acaba por derecha, o sigue por derecha más bien. Le cae el balón a Perrone y el argentino mete uno de estos grandísimos pases que está metiendo, que mete porque es un jugador increíble en el golpeo de balón. Bueno, en muchas cosas. Mete un pase picado perfecto a la entrada de un Nico Paz que logra rematar de cabeza, pero no la termina de contactar del todo bien. Además, el portero nuevamente vuelve a estar bien colocado y el balón le acaba bastante franco al portero en las manos. Y ya digo, no es una segunda parte en la que tenga mucha intervención relevante, porque es un tramo en el que ya con el Como con 2-0, ya sabéis lo que opino yo de los 2-0, que es un resultado muy difícil de gestionar. Os voy a dejar arriba la tarjeta para el vídeo que hice sobre esta reflexión. Y es que en ese tramo se empezó a jugar en el campo del Como, tanto por parte del equipo de SES, que trataba de finiquitar el partido, de dormirlo, como por parte del Sassuolo, que empezó a salir con algo más de comodidad. Tuvieron incluso 2-3 situaciones seguidas de poder haberse metido en el partido, que no pudieron convertir. Pero en un córner el remate bastante solo acabó en una buena parada de Butez, del portero del Como, y luego en una acción rápida, sobre todo por la banda izquierda, acaba con un pase al segundo palo y con un fallo bastante importante de un jugador del Sassuolo, ya que estaba más o menos a puerta vacía. Y ya digo, es un fallo que podría haber sido perfectamente el 2-1, y eso te cambia, por supuesto, el devenir del partido, ¿no? De Nico ya destacar pues una falta lanzada que se le queda bastante corta desde el sector derecho. Algún desmarque también que no vieron, también porque el Como ya empezó a hacer ya cambios, y los jugadores que iban entrando, digamos que tenían menos capacidad para encontrar a Nico, y al mismo tiempo tampoco querían arriesgar del todo esa posible pérdida que les llevase a un 2-1 y complicarse un partido que tenían muy controlado. Y lo único, ya la última jugada del partido, es una falta a 35 metros o una cosa así, que Nico Paz se encargaba. Se podía pensar que de centrar, pero no, trató de jugarse el disparo, se intentó jugar el disparo seco, de estos que no le terminó de coger altura, y cuando no te coge altura ese tipo de golpeo, normalmente acaba incluso con bote antes de que llegue al portero, ¿no? Entonces es una jugada que queda un poco como diciendo, haberla puesto, ¿no? Pero si ese balón la coge y empieza a coger altura, es de esos balones que empiezan a bajar, ¿no? Es el golpeo de Cristiano Ronaldo, básicamente. Sobre Jacobo, aunque veo que el vídeo se me ha ido un poquito largo, destacar su partido sobre todo con balón. Súper preciso en el pase, y eso que hizo muchos pases, pero un 96 o 98% de acierto en el pase, ya digo. Y sobre todo me quedo con el desplazamiento de balón, espectacular. 5 de 6 le ponen aquí, pero sobre todo me quedo con todo tipo de golpeos, ¿no? Más plano, más bombeado, de 30, de 50 metros, alguno de zurda, como mismamente os he contado en una acción de Nico Paz. Muy top su partido con balón. Luego, sin balón estuvo muy poco exigido, de hecho, muy poco despeje, pocos cortes incluso, que es una de las acciones que más suele realizar Jacobo Ramón en todos los partidos prácticamente, muy pocos cortes. Y ya digo, muy poco exigido sin balón, pero con balón un partido realmente sensacional del central español. El Como de esta manera se coloca sexto provisionalmente porque estamos a mitad de la jornada y 8 de los 10 primeros están con un partido menos, así que todavía no está adecuada la clasificación, ¿no? Como digo, MVP Nico ha participado ya en 10 goles en la liga italiana. No solo es el primero, sino que el segundo es Pulisic con 7. Es decir, hay un casi 30% de diferencia entre la participación de goles directas de Nico Paz respecto a Pulisic. Y eso que ya sabéis que hubo 4 jornadas seguidas en las que no tuvo participación, ¿no? Pero espectacular la temporada de Nico Paz. Cada vez es mejor jugador, cada vez es más líder, simplemente cada vez es mejor jugador. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un like, suscribíos si no lo estáis, claro, y dejad en los comentarios lo que opináis de Nico. Pero vamos, yo ya o sea, lo veo clarísimo que hay que tomar decisiones, pero este jugador el año que viene tiene que estar aquí. Yo siempre os hablo de su encaje, de que
por favor, que me convenzáis cuál es el encaje de Nico. Bueno, quizá el encaje de Nico es que sobre algún que otro jugador en el Real Madrid, pero este jugador sí o sí tiene que estar el año que viene en la plantilla del Real Madrid. Y digo el año que viene porque yo no le cortaría su progresión ahora mismo trayéndolo en enero, sobre todo teniendo en cuenta que es un jugador que se puede hacer, por supuesto, un hueco, no solo en Argentina, porque con Argentina va a ir al Mundial seguro, pero sí que quién sabe si hacerse un hueco, no sé si en el 11 titular, pero sí que ser ese jugador 12 o 13, que puede ser incluso importante en el torneo, porque vamos, con la capacidad que tiene este jugador para producir y para hacer de todo tipo de cosas, no me extrañaría que en el Mundial Nico sea figura en alguno de los partidos de Argentina. Y nada más, nos vemos en el siguiente vídeo.